enlace la democratización de Turquía. Vamos a Francia. El primer ministro Manuel Valls fue abucheado por personas que pedían su dimisión durante la ceremonia en homenaje a las 84 víctimas de la masacre de Niza. Durante el último día del duelo nacional decretado por el gobierno, Francia guardó un minuto de silencio y realizó diversos homenajes en memoria de las 84 víctimas mortales y cientos de heridos que dejó el atentado del 14 de julio en Niza. Miles se unieron para rendir homenaje dejando flores, algunos velas y otros cartas en el acto principal, que tuvo lugar en el Paseo de los Ingleses, mismo lugar del atentado. El primer ministro francés Manuel Valls, que viajó hasta Niza para participar en el homenaje principal, fue abucheado por la multitud, entre la cual se escucharon gritos que exigían su renuncia. Este incidente es solo una muestra del tenso ambiente político que reina en Francia, blanco de un tercer ataque de gran escala en 18 meses, con un saldo total de cerca de 250 muertos. Mientras tanto, en París, el presidente francés François Hollande participó de una ceremonia en la sede del Ministerio francés del Interior. En respuesta al atentado, el ministro de Defensa de Francia anunció que su país efectuó el pasado domingo una nueva incursión contra el Estado Islámico para acabar con la amenaza que presenta esa organización yihadista en el mundo. Bueno, estábamos recordando con Farid que esta zona, la región donde se ubica Niza, es una región donde tiene una votación importante la extrema derecha, el partido de Le Pen. La sobrina de Le Pen tuvo una votación importante en esta zona. Ahora, también sí hay una diferencia, además de esta tendencia política de esta zona, que cuando hubo los atentados de Charlie Hebdo aumentó la popularidad de François Hollande, no hubo abucheos cuando hubo los atentados de noviembre, pero ahora parece también que la gente ya tiene una sensación de que qué está pasando, está de hartazgo, ¿no? Claro, busca resultados y hay indicios de que algunas de las respuestas tras los atentados de noviembre fueron más efectistas que efectivas. Por ejemplo, hay un reporte de Amnistía Internacional poco después de los atentados de París en noviembre del año pasado, que dice que se estaban realizando, aprovechando el estado de emergencia, allanamientos sin orden judicial, cosa que permitía, habría que aclarar, el estado de emergencia. Pero el tema no es que fueran allanamientos sin orden judicial de mezquitas, asociaciones privadas, viviendas particulares, sino que eran relativamente indiscriminados. Y Amnistía decía, claro, por un lado se quiere dar la impresión de que se está haciendo algo efectivo, 2.700 allanamientos en un periodo muy corto de tiempo, pero lo que decía Amnistía es que esto es problemático por dos razones. Primero, porque parece haber habido, una acción poco selectiva y por ende podría llevar a que sectores de la comunidad musulmana sientan que son objeto de una política relativamente indiscriminada, porque, y ese es el otro dato, porque no es efectivo esto, según el reporte de Amnistía Internacional, de 2.700 allanamientos, solo se habían producido como consecuencia de ellos 2 investigaciones específicamente por terrorismo. Surgieron hasta centenares de investigaciones por delitos comunes, pero por terrorismo solo 2. Y claro, el informe no lo dice, pero hay una conclusión obvia. Si tienes que realizar 1.350 allanamientos para producir una investigación por terrorismo, tienes un problema serio de focalización. O sea, estás dando palos de ciego sin saber muy bien a dónde apuntar. Y eso es malo, primero porque no estás cumpliendo el objetivo que te habías propuesto, pero en segundo lugar porque los musulmanes van a sentir que están siendo, singularizados como todos potencialmente columnistas del terror, cuando estás hablando de una comunidad de 8 millones de personas, de las cuales hay entre 1.000 y 2.000 jóvenes, hombres jóvenes en su gran mayoría, que participan de esta orientación extremista. Claramente no son representativos de esa comunidad, no es lícito tratarlos a todos
como potenciales quintacolumnistas. Claro, que más desconcierta a las autoridades, bueno, y la población, es que esta parece haber sido una conversión inmediata, express, Sí. esta persona. Eso deja todavía más preocupados a todos. Es que ese es el problema. En este caso particular, si algo se puede decir en favor de las autoridades francesas, es que no había forma de que esta persona cayera bajo el radar de las autoridades. No tenía ningún vínculo con organizaciones extremistas, hasta donde se sabe, tipo Al-Qaeda o Estado Islámico. No tenía tampoco vínculo alguno con organizaciones que, no siendo violentas, tienen visiones extremistas, de la comunidad musulmana francesa. Ni siquiera, bueno, aunque eso es bastante común, no tenía pasado de práctica religiosa, o incluso evidencia alguna de que fuera creyente. Sí. ¿No? Consumía alcohol, se le acusa de haber sido mujeriego, de haber consumido drogas, cosa que es un patrón común entre los yihadistas de algunos países europeos, en particular Francia. No había adquirido un arsenal nuclear, de armamento letal, salvo una pistola, que aparentemente no lo obtuvo de manera ilegal. Entonces, ¿cómo rastrearlo? La conversión, como las propias autoridades dicen, fue muy reciente, y más que conversión religiosa, fue sentirse atraído por un discurso de odio que podía, por un lado, darle un sentido de identidad en contraposición a la sociedad a la que detestaba, pero además darle un sentido a esta ventilación pública de sus frustraciones y odio, ¿no? Pero ¿cómo logras llegar a él antes? Solo añado para terminar que en la mayoría de casos alguien sabía de la evolución en una dirección extremista de la persona que termina practicando un atentado terrorista, y generalmente hay gente que sabe de su intención de realizar un ataque. En este caso tampoco hay evidencia de eso. Entonces, en honor a la verdad, era sumamente difícil detectar a tiempo algo como el proyecto terrorista que tenía en mente este individuo. Vamos a una pausa y al volver. Comienza una convención republicana sin precedentes.